no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros. Si hace 80 años hubiera usted hablado con un abuelo suyo para decirle, por ejemplo, que todo es cuestión de genes, o que parece un clon de su hermano, o que hay que ver lo que hay en el ADN, su abuelo no habría entendido absolutamente nada. Y sin embargo, hoy son expresiones de uso común. ¿Por qué? Porque uno de los mayores cambios de los últimos 100 años ha sido la aparición, la popularización después de la genética. Ha cambiado nuestra forma de ver el mundo. Es un fenómeno específicamente moderno de unas consecuencias incalculables. De eso hablaremos hoy, pero vamos a empezar por ver cómo comenzó todo. Así. Hoy hablamos de genes con toda naturalidad. La genética forma parte de la cultura cotidiana común, o al menos en Occidente. Sin embargo, hace solo 100 años era un continente apenas explorado. La propia palabra genética acababa de nacer. Muy pocos podían imaginar entonces que estábamos en puertas de una de las mayores revoluciones culturales en la historia humana. Empecemos por el principio. En 1865, el monje agustino Gregor Mendel, con sus pacientes trabajos sobre guisantes, había descubierto el secreto de la herencia, es decir, cómo determinados rasgos se transmiten de generación en generación. El hallazgo cayó en el olvido hasta que los botánicos lo redescubrieron hacia 1900. No era una apuesta meramente científica, sino que tenía implicaciones económicas de primer nivel. Si llegábamos a conocer la conformación genética de las plantas cultivadas, su grado de evolución y su lugar de origen, estaríamos en condiciones de guiar su desarrollo y mejorar los cultivos a voluntad. En 1903 se descubre el papel de los cromosomas. En 1905, el británico William Bateson inventa el término genética. A la altura de 1915, el ruso Nikolai Vavilov ha conseguido reunir la mayor colección mundial de plasma vegetal. En los 10 años siguientes, los descubrimientos avanzan a toda velocidad. Se está descubriendo un nuevo lenguaje de la vida. La genética de inmediato se convirtió también en terreno de lucha ideológica. La Unión Soviética la condenó como ciencia burguesa. El nacionalismo la estimuló como instrumento para justificar la determinación racial. Pero al margen de estas interpretaciones ideológicas, el camino estaba abierto y ya nadie lo podía parar. Sucesivamente se descubre la disposición de los genes en los cromosomas, la recombinación, la codificación de proteínas, qué es el ADN y cuál es su estructura, cuántos cromosomas tiene el hombre, cómo es un código genético. A partir de los años 70 empieza a ser posible secuenciar ADN y 20 años después comienza a secuenciarse el genoma humano. En 2003, siglo y medio después de que Mendel comenzara con sus guisantes, los científicos anunciaban la secuencia completa del genoma humano. La revolución no ha terminado, aún continúa. Lo que no ha corrido a la misma velocidad es el pensamiento. ¿Somos realmente capaces de gobernar filosófica y moralmente ese tesoro que tenemos entre las manos? Elena Postigo, muy buenas noches. ¿Somos realmente capaces de gobernar moralmente, filosóficamente, ese tesoro que hemos descubierto? Es una pregunta de un calado, de una profundidad, habría muchísimo que decir. El documental el resumen que habéis hecho de la historia de la genética creo que es magnífico, ¿no? Porque muestra ese recorrido que ha ido muy rápidamente, prácticamente en un siglo, y que no ha conllevado paralelamente un desarrollo del ámbito ético, de la reflexión en torno a las implicaciones que tenía el conocimiento de las bases mismas de la vida humana. De hecho, no es hasta 1970 cuando surge la bioética como una disciplina que intenta preguntarse en torno a todas las cuestiones planteadas por los descubrimientos genéticos. Durante todo ese periodo, desde las primeras políticas eugenésicas, algunas, por cierto, adoptadas antes de que se conociera la genética, por ejemplo, se le llamaron eugenésicas después, pero en fin, hay denuncia, hay crítica, hay defensa también, pero faltaba
la base fundamental. Es decir, yo hago una política eugenésica, es decir, que sobrevivan los mejores, teniendo ahora en mi mano el instrumento para que sea así. Y ese instrumento son esos bichitos que acabamos de ver ahí en pantalla, claro. Efectivamente, estamos hablando... La eugenesia ha tenido a lo largo de la historia sucesivas oleadas, ¿no?, basada en los conocimientos científicos de cada época. La eugenesia actual está basada en los conocimientos genéticos, es decir, la selección en base a los genes a día de hoy se llama la actual eugenesia, no es una eugenesia coercitiva como podía ser la de los años 30 o 40, sino que es una eugenesia, ellos la llaman liberal, es decir, es el mismo hombre, la misma persona o los padres quienes deciden quién debe o no nacer en base a qué rasgos genéticos. Heidegger decía que la genética significaba una agresión contra el mundo real, contra la naturaleza, infinitamente superior a la bomba de hidrógeno. Son sus palabras estrictas, por sus implicaciones, claro. Sí. Y es verdad. Estoy de acuerdo con él, aunque quizás no sería tan negativa. Creo que la genética nos puede proporcionar también instrumentos positivos para comprender las bases también de ciertas enfermedades. Es decir, la genética, tal y como la comprendemos hoy en día, la genómica, plantea la posibilidad de terapias que hace 50 años no se habían planteado, ¿no? La nueva técnica que ha salido, el CRISPR-Cas9, que plantea la posibilidad de edición genética, si no se hace aquí, habría que distinguir, ¿no?, en la línea germinal o en el embrión, tiene posibilidades en la línea somática que son posibilidades positivas, siempre y cuando se hagan dentro de unos límites, ¿no? Espera, que me he perdido ya con el CRISPR que acabas de contar. Vamos a ver, por orden. Sí. Estamos hablando de algo que en realidad solo es accesible a partir del momento en el que se secuencia completamente el genoma humano, que 2003, 2001, en fin, estamos antes de ayer por la tarde. Sí. Momento a partir del cual se abre un mundo completo de posibilidades, parte de las cuales es la genómica de la que acabas de hablar. Exacto. ¿Que consiste exactamente en qué? Bueno, la genómica son un conjunto de ciencias, incluida la biología molecular, la genética, la bioestadística, que estudian de qué manera funcionan los genomas, cuál es su estructura, cuál es el funcionamiento de los genes en ese genoma, para ver si quitando un gen, poniendo otro, alterando, etcétera, podemos conseguir algo mejor. Ahora bien, aquí habría que distinguir, no es lo mismo hablar de plantas, hablar de animales y hablar de humanos. Y no es lo mismo hablar de intervenir en el plano no de las células germinales, es decir, óvulos y espermatozoides, sino hablar de células del resto del organismo. Son cosas muy distintas y la geneterapia va en esos distintos niveles. Entendido. Son cosas muy distintas desde el punto de vista moral, sí, fundamentalmente, exacto, porque hay una vida consciente en potencia o en acto en cualquier caso y en los otros casos no. Bien, ¿y este señor CRISPR de quien me hablabas qué es? Bueno, es una técnica muy reciente, descubierta hace pocos meses, que consiste prácticamente en la edición genética de los genes, es decir, la posibilidad de quitar un gen y hacer que una proteína se exprese o no se exprese, con lo que podríamos, bien utilizado... Inhibir ciertas enfermedades, por ejemplo. Exacto, claro. por ejemplo, ¿no? Luego, todo depende, y de hecho se ha planteado, ha habido congresos ya sobre la bioética de esta técnica, porque plantea un mundo de posibilidades enorme, utilizado para bien o para mal. Vale. Estamos hablando de opciones científicas, médicas, la gente siempre busca la salud como una de sus principales, en fin, aspiraciones en la vida, salud, dinero y amor, ¿verdad? Pero hay que recordar que como se ha traducido la genética de inmediato en el campo, por ejemplo, de la guerra económica, ha sido a través de la agricultura con los transgénicos, que se han convertido verdaderamente en un elemento determinante hoy en la lucha por el poder económico mundial. ¿Un transgénico qué es exactamente? Un transgénico consiste en alterar los genes de una planta. Fundamentalmente puede ser también, en el caso de un animal se podría hacer también, pero en el caso de los transgénicos se habla fundamentalmente de las plantas. Alteras determinados genes y potencias ciertas características de esa determinada planta. Por ejemplo, hacer un arroz que sea doblemente alimenticio, u otro tipo de características. Entonces, respecto a los transgénicos, primero hay que ver de qué tipo de alteraciones genéticas estamos hablando, para ver qué implicaciones tienen, no solamente para la planta, sino para el terreno en el que esta planta se cultiva, para la población en la que esta planta se instaura. Un caso muy conocido es el caso del algodón transgénico en India, que ha hecho que los agricultores indios se endeudaran hasta las cejas por comprar un tipo de algodón que tiene una borla muy gorda, pero que hace que después se endeuden y el resto de su vida vivan pagando eso. Es decir, tiene implicaciones de carácter socioeconómico muy fuertes, además de las de la salud, obviamente, ¿no? Exactamente.
Para llevar a cabo ese tipo de producción, es decir, producir en masa, por ejemplo, semillas transgénicas de ese tipo de algodón o de arroz o de lo que fuere, hace falta una acumulación de capital previa muy importante y un desarrollo tecnológico y científico muy importante en el lugar productor. De tal forma que son los más poderosos quienes al final encuentran en sus manos un recurso para ser todavía más poderosos. Sí. En ese sentido, desde hace mucho tiempo es el ámbito anglosajón y en particular los Estados Unidos los que vienen controlando esa disciplina. Y nosotros, europeos, tenemos fundamentalmente muy buenos técnicos y muy buenos científicos, pero iniciativas de carácter, digamos, nacional para entendernos, pocas porque es muy costoso. Exactamente, o sea, hay detrás todo un mundo y unas potencias económicas muy importantes. Este es uno de los aspectos negativos de los transgénicos, ¿no? Ahora, hay que pensar que también se podrían utilizar bien, es decir, yo no condeno los transgénicos en su conjunto, creo que si bien utilizados, haciendo un uso prudente, responsable, operando, no con estas multinacionales que hacen que muchas veces, digamos, se opere fuera de toda ética, se utilicen bien. Entonces yo no condeno en su conjunto, sino quizás la maquinaria que hay detrás, que en este momento es quien empuja el mercado de los transgénicos. Hoy tenemos delante, en tiempos de relativa paz, un horizonte científico que recuerda mucho al que se le planteó a la comunidad internacional con la fisión nuclear. Exactamente, sí. Con la diferencia de que ahora es posible hablar al oído del que manda sin que sea perentorio utilizarlo ya para ganar una guerra. ¿Están dispuestos a escuchar? Pues te diría que a veces sí, a veces no, depende de a quién hables. Y creo que ahí la bioética tiene un papel muy importante. Creo que hay que formar científicos que ellos mismos, es decir, que no sean las políticas que vengan a posteriori y que digan esto se puede o no se debe hacer, sino que el hombre de ciencia crezca con una conciencia ética en torno a lo que es el buen uso de esas técnicas. Es decir, cuando estamos hablando de este siglo, estamos hablando de clonación, de fecundación in vitro, estamos hablando de híbridos, estamos hablando de un poder tecnológico brutal en torno a la vida y en específico a la vida humana. Y creo que es necesario un plus de conciencia moral y de preparación de los científicos en torno a estas cuestiones. Sin embargo, la formación científica en general se caracteriza porque aquello de que no hay ciencia sin conciencia es mentira. Hay fundamentalmente ciencia y la conciencia, bueno, ya protestarán otros. Estoy completamente de acuerdo. Hoy en día asistimos a una visión tecnicista, cientifista. La formación de nuestros estudiantes en el ámbito de las ciencias es como por un tubo, ¿no? A veces pierden de vista todo lo que es el hombre, toda la dimensión humanística del ser humano. Y creo que ahí hay que hacer toda una labor, digamos, formativa, divulgativa, de darnos cuenta, tomar conciencia de que es muy importante que el científico no se focalice solamente en una visión reduccionista, una mirada reduccionista en torno al hombre, sino que abra la mirada para contemplarlo en todas sus dimensiones. ¿No? Elena Postigo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un enorme placer. Bueno, esto es historia viva, es decir, esto empezó hacia 1865, se quedó dormido, resucitó a principios del siglo XX. Desde entonces, en muy poco tiempo, ha corrido al mismo tiempo que usted. La genética ha corrido al mismo tiempo que nosotros crecíamos y entraba en nuestras vidas. Hoy podemos tener conciencia de que existe en nuestras manos un instrumento extraordinario para hacer el bien y para hacer el mal más letal que se pueda imaginar. Por eso hemos traído hoy aquí a un bioético y no a un genético, porque esa es la verdadera apuesta histórica de este descubrimiento. Elena, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muy buenas noches. Gracias por estar ahí y hasta mañana.